Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en su programa Aprendamos Economía. En esta tarde hace un poco fresca, calurosa, media brumosa de aquí en Villahermosa. Entonces estamos de regreso este martes con martes, estamos presentándole a ustedes este programa. Hoy tenemos unos invitados que nos agrada su presencia porque van a tratar un tema bastante interesante. Pero antes de continuar con la presentación de ellos, me gustaría presentar al maestro Bolívar. Gracias, buenas tardes. Igualmente, bienvenido a su programa de martes a martes. Maestro Gildardo. Como todos los martes, buenas tardes. En este programa, haciendo un esfuerzo conjuntamente con maestros de la División de Ciencias Económicas Administrativas, en un tema tan complejo, tan interesante, que nos invita a la reflexión, al análisis, a los comentarios, como es el tema que vamos a tratar hoy. Claro que sí. Bienvenidos sean. Claro que sí, es un programa de la División de Ciencias Económicas Administrativas y de la UJAT, naturalmente que con el siempre patrocinio de este canal 35 de TV UJAT. Síganos por favor en su televisión y también estamos simultáneamente en Radio UJAT, en el 107.3 de FM y en Cablevisión, en el 11, en el canal 11. Ahí estamos nosotros, tenemos un teléfono aquí en el estudio, el 315-5896. Llámenos para cualquier mensaje que ustedes darnos, sugerencias sobre temas, en fin. Pero antes de continuar con el tema, yo tengo aquí presente a mi amigo, el maestro Francisco Javier Jiménez Tecillo, y un alumno de él, que es tocayo José Juan López, que vienen a tratar un tema bastante interesante acerca de un programa que hay en Banjico. Y estos jóvenes intentaron, o hicieron, mejor dicho, trabajar ahí. El maestro Javier lo voy a presentar. Antes continuemos vamos a hablar sobre un tema muy importante aquí en el estado de Tabasco, pero quiero presentar al maestro Javier porque va a estar con nosotros durante toda esta jornada en el programa. El maestro Francisco Javier Jiménez Tecillo es licenciado en Economía, es maestro en Administración, doctor en Educación, tiene una trayectoria profesional, laboral y de investigador muy amplia, pero me voy a resumir nada más en esto. Actualmente es profesor, investigador de la División de Ciencias Económicas Administrativas y es director de la Dirección de Tecnología e Información e Innovación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y nos acompaña un grupo de alumnos que están allá tras las cámaras, que son un grupo que son sus alumnos, licenciados ahí en la división. Y por ser sus alumnos los vienen a acompañar. Obviamente no caben todos aquí en este espacio, pero aquí turnaron a José Juan López, que es el que va a disertar sobre este tema interesante del Banjico. Pero antes de continuar con el tema de ellos, yo sí quisiera que empezáramos a analizar un poco un tema que es de bastante interés en el estado de Tabasco. Programas anteriores nos atrevemos a analizar las zonas económicas de aquí del estado y revisamos esa propuesta que trae el presidente de la República con el problema que hay de la despetrolización del sureste, por el problema del petróleo que cierra prácticamente su estancia aquí, sus oficinas, y genera una serie de conflictos de desempleo en la zona Tabasco, Campeche y parte de Veracruz. Y naturalmente lo que hizo el gobierno es buscar formas de cómo impulsar el crecimiento de estas economías y trajo un proyecto hace unos meses atrás que le llamamos zonas especiales económicas aquí. Y dentro de este grupo está Tabasco, quien busca que en Tabasco sea la sede de esta zona 4 económica especial o especial económica. Y ahí vamos a analizar este tema, sobre este tema, vamos a iniciar nosotros nuestra plática el día de hoy. Luego continuamos, maestro, ¿qué te parece con el tema que vamos a presentar a los muchachos? Maestro Gildardo, te cedo la palabra. Bueno, en programas anteriores habíamos hecho algunos comentarios con relación al planteamiento de estas zonas económicas especiales. De entrada, Tabasco y Campeche entran en el paquete número 4. Hay que aclarar que desde sus orígenes el gobierno de la República mencionó nada más 3 zonas, sí, que no incluía a Tabasco y a Campeche. A Tabasco y a Campeche nos manejaron un programa de reactivación de la economía
por el problema de la industria petrolera. Claro. Al no haber resultados de este programa de reactivación, bueno, a medio camino cambiaron la estrategia y nos incluyeron en este paquete como la zona número 4. Han incluido... la zona número 4, ¿no? Porque se creó, bueno, para mejorar la todavía es que ahí es donde están los problemas. El pero. Ayer hubo un foro aquí en Villahermosa, donde, bueno, el foro, hubieron algunas voces críticas, hay que reconocerlo, donde se cuestiona que no se vea, sobre todo para el caso de Tabasco y Campeche, para esta zona, que no se vea un enfoque nada más unilateral de una actividad económica, sino que se plantea que sea todo un paquete diversificado. Claro. Y cuestionan, por ejemplo, severamente que no se contemple el ferrocarril ¿El sureste? No, el ferrocarril de Dos Bocas a Estación Chontalpa, porque es una manera de enlazar todo el sistema, todo el sistema ferroviario, ¿no? del sureste. Yo creo que Tabasco, por ser la zona 4, vamos muy atrasados con relación a las otras zonas. Estamos viendo que ya Guerrero ya publicó, las otras zonas han publicado sus leyes locales de zonas económicas, y nosotros pues andamos todavía en una etapa de... Es lo que critican en esta reunión de un marco regulatorio, no existe. Pero si te acuerdas que en la vez pasada vimos que todo este año iba a ser la parte de consolidación de toda la parte legal, jurídica, iba a ser todo este año, le dimos el plazo. Entonces tomamos como ejemplo, bueno, vamos a darle beneficio. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahora sale la reunión, pero no hay nada que diga contundente, pues. Sí, con respecto al tema, lo que establece de que de alguna otra manera Tabasco venía apostándole a la situación del petróleo. Con esto, lo que nos dan a entender que tenemos que regresar a nuestros orígenes, o sea, hay que apostarle a la parte agrícola y también a la cuestión del turismo, ¿no? La noticia que se presenta con respecto a que Tabasco viene a ser zona especial, bien, pero ¿qué tanto ha avanzado realmente? ¿Qué se ha visto? ¿O todavía estamos en la cuestión de la teoría y no se ve nada que se aterrice sobre el tema? Hay una meta que dentro de 2 meses va a plantearse ya el mecanismo jurídico para fundamentar la creación. El problema es que de acuerdo cuando vinieron en la primera ocasión era para que la economía de Tabasco dejara se despetrolizara. Y venían hablando de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de reactivar esos sectores de la economía, pero resulta que ahora regresan con la misma temática del petróleo. Prácticamente hace unos días hubo una reunión acerca del petróleo, ¿cómo se llama? Unas siglas que tienen en inglés y tiene así, Petrofama, algo así. Otra mejor el nombre. Y realmente lo que pasa, trataron otra vez el problema del petróleo aquí en Tabasco, y que le llamaron a la ciudad del petrolera, la ciudad del petróleo, Villahermosa del petróleo, algo así. Otra vez, vienen con la zona, con este esquema del foro que se hizo ayer precisamente, ayer lunes, tocan la misma situación, que hay que reactivar el puerto de Dos Bocas, que el puerto de Dos Bocas sería interesante para la situación petrolera, porque para eso fue creado ese puerto de Dos Bocas, no fue un puerto para exportar productos agrícolas de Tabasco, que de por sí casi no se exporta nada a otras partes, salvo petróleo y gas, ¿no? Que es lo que se saca de este estado. Y obviamente este grupo dijeron que era importante que recurran inversionistas aquí a Tabasco. El problema es que yo cuestionaba un poco a esta gente, es que se empiezan a abrir otras zonas por Puebla, por esa zona del país, de la zona de clima templado, y le dice, oye, si se abren esas zonas, los inversionistas no van a venir a Tabasco, con todas las condiciones ambientales que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, obviamente se quedan por ese lugar, por la parte centro de la República, que es un clima agradable, que mucha infraestructura que tienen ellos ahí, comparando con la infraestructura que tiene el sureste, muy en particular nuestro estado de Tabasco. ¿Qué decía hace un rato? Manejábamos nosotros y hacíamos recorrido con respecto a Paraíso, Frontera, las ventajas que tuviera esta inversión allí,
no alcanzamos a distinguir tantas, dijimos, vamos a darnos el plazo para que esto se pueda consolidar. Y bueno, está la situación esa. Yo creo que hay una confusión cuando se habla de esta zona económica especial. Se menciona Paraíso y Frontera, Centla, pero en algún lugar tendrá que quedar establecido. O sea, es un punto geográfico. En Yucatán, por ejemplo, que entraron súper atrasados, ahí es 300 hectáreas. Así es. En 300 hectáreas ahí van a estar las empresas que vayan a participar en esta zona, que está enfocado a aspectos de carácter de telecomunicación e informáticos. Claro. Bueno, son empresas que van a estar exactamente en esa área para poder obtener todos los beneficios fiscales. Sí, no implica todo un municipio, es exactamente el lugar físico. Una zona X. Una zona X, una zona que va a estar totalmente con toda la infraestructura bien delimitada, y es ahí donde se debe llegar estas empresas. Pero si lo comparas como ahora decíamos, no ubicamos, recuerdas que inclusive llegamos hasta como al calco para ver de dónde puede haber la influencia de esta zona. Pienso yo que debe quedar por esa zona, ¿no? La idea es que esta zona 4, que es la que abrieron, todavía va a construir su marco regulatorio. Sí. Y hay una serie de propuestas que le hacen. Lo que no vi yo en ese foro que se armó, no vi la participación o no se hizo mucho escándalo de la parte que tú decías, ¿no? De regresar a los orígenes de la parte agropecuaria, la parte de la pesca, que porque la explotación petrolera que hizo en el Golfo prácticamente nulificó la pesca en esa zona. Sí, claro. Están planteando en la superficie que queda como zona, en el municipio que sea, agroindustrias. Creo que es un factor. Pero una pregunta, ¿no se visualiza hacia el municipio que se va? No. ¿Es hacia Paraíso? No se sabe. Yo pregunto, porque yo que estoy inmerso en la cuestión de las telecomunicaciones, hacia donde le están apostando los proveedores precisamente para invertir en cuestiones de infraestructura, va hacia Paraíso. O sea, algo hay por ahí. O sea, eso. El planteamiento es el corredor Paraíso-Centla, ya ves que están... ¿Qué te parece que regresamos después del corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y seguimos platicando con el maestro Francisco Javier, con Bolívar, con Gildardo y de lleno con este joven que es uno de los alumnos aquí, el maestro Francisco Javier, y que vamos a entrar ratito, entramos contigo a platicar sobre este tema del Banjico. Y bueno, vamos a cerrar un poco esto que dejamos hacia medio abierto cerca de la zona especial económica aquí, la zona 4, irnos amarrando esta parte, aunque es interesante, tenemos que dar entrada a este programa de los invitados que tenemos nosotros. Decías tú, Bolívar. Bueno, para terminar el tema de las zonas económicas especiales, creo que es un buen intento. Ha sido una experiencia muy importante en los países asiáticos. China es el país que más zonas económicas especiales tiene y ha sido un motor de su desarrollo comercial y económico. La India, toda la zona asiática ha sido un factor importante. Sin embargo, estos proyectos son proyectos a largo plazo. Lamentablemente, esta administración lo inicia pues casi al término. Entonces, se corre el riesgo de que con el cambio de gobierno no se le dé continuidad y sea simplemente un anhelo, un proyecto fracasado como tantos que existen en nuestro país. Sí, efectivamente, así lo manejamos la vez pasada y por eso es que le damos el beneficio de la duda. Darle seguimiento, precisamente por el tiempo. Ya no hay tiempo. Creo que para ir cerrando esta parte, este grupo que hace este foro maneja 3 o 4 cosas. Por ejemplo, se requiere de infraestructura, que no existe la infraestructura que tú comentabas, el caso del ferrocarril, y aparte del terreno.
el marco regulatorio que no existe marco todavía, de entrada, el marco regulatorio. que debe esperarse porque es a plazo este asunto y que si se logra que diversifiquemos los mercados, no nada más quedarnos como muchos en Estados Unidos y cuando el gobierno de Estados Unidos se pone sus moños, todo se viene Y abajo. que todos participen, todos los actores. Y que se inviten no nada más gobiernos, sino también los empresarios de aquí de Tabasco y de otras partes del país y por qué no del mundo. Creo que vayamos cerrando esta parte. Son 7 etapas el proyecto. Así es. Tabasco no termina la tercera. Para avanzar. Por eso, porque en esa parte está casi en entero, chino. prácticamente está entero. Podemos dar seguimiento Yo no creo en que esto nuestro se programa. termine este año ni el 18. Ojalá el próximo gobierno de la República, De continuidad. exacto, le dé continuidad para que se pueda lograr esta parte, porque realmente Tabasco y el sureste está con una crisis terrible de desempleo y de ingresos en la persona. Afirmativo, y esa crisis se ve reflejado prácticamente en los niveles de inseguridad que Así es, estamos todos teniendo, esos ¿no? problemas sociales que hay. Vamos a dar entrada a esta plática que tenemos con estos jóvenes. Aquí me gusta presentar al maestro, presentar al maestro Francisco Javier Jiménez Tecillo. Él viene acompañando a un grupo que él le da clases en economía. Todos estos jóvenes son los que están aquí, José Juan, los que están ahí atrás de cámara, que es Harvest, Johan, Jesús Carlson y Carlos, que están atrás de cámara, que me van acompañando aquí al maestro Javier, para analizar un tema que ellos realizaron prácticamente como estudiantes de economía que son. Y cuando platico con el maestro Francisco Javier me dice, oye, fíjate que tengo esta plática con estos jóvenes que hicieron un trabajo interesante que presentaron al Banco de México en esos concursos que hace el Banco de México. Y bueno, vamos a analizarlo. Y lo bueno es presentarlo en este programa que es para economistas, Recto Banjico 2017. Yo arranco con una pregunta, José Juan. ¿A quién se le ocurrió la idea de participar en el programa de Reto Banjico 2017? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación que nos hicieron al programa. El reto lanzó una convocatoria a través de la radio y creo que redes sociales. Yo la escuché a través de la radio y llegué comentándosela a mis compañeros, los cuales rápidamente pues nos pusimos de acuerdo. Pensamos quiénes íbamos a participar, ya que pues era un reto para no nada más alumnos de universidad, sino también alumnos de, digamos que de preparatoria pues eran temas, digamos que pues relativamente comunes. Entonces nosotros una vez que decidimos entrar, buscamos al maestro Javier, el cual pues nos pidió la convocatoria impresa. Se la llevamos y él fue el que al día siguiente parece que fue que nos dijo de que nos reuniéramos con él. Él ya fue que nos fue apoyando y nos motivó principalmente a entrar al reto. ¿Por qué el tema? ¿Se lo marcó Banjico o ustedes lo eligieron o estaba en alguna de las líneas que presenta el banco? No, el tema lo lanzó el Banjico. Ese tema era sobre las perspectivas económicas, la inflación y las teorías monetarias que se están usando pues, a nivel mundial. Se tenía que hacer un análisis de todo esto y a raíz de eso nosotros pues proponer una política monetaria que se aplicara pues en México. Maestro, Bien. Aquí es importante mencionar de que cuando los muchachos toman la iniciativa de entrar al proyecto, me buscan a mí para que de alguna otra manera yo sirva como guía o como apoyo para orientarlos. Inmediatamente yo les di una respuesta positiva. Hay que mencionar una cuestión en la parte académica. La forma de estar dando clase de manera tradicional ya no está funcionando. Entonces también eso lo agarré como una parte de experimento de que, bueno, al final de cuentas la iniciativa sale por los propios estudiantes, no es por obligación, no es una tarea que le dejó algún maestro. Claro. Y cuando el conocimiento se obtiene ya de manera más personal o por iniciativa propia, creo que es cuando se queda. Cuando se se quiere transmitir como una tarea de obligación, creo que lo que pasa es que lo hacen nada más o lo realizan
con tal de cumplir, en este caso, las tareas que se le dejan, ¿no? Claro. Entonces, por ahí es por eso que de alguna otra manera yo accedo a apoyar a los muchachos precisamente a manera de experimento, de bueno, y ver también cómo ellos captan la información con respecto a lo que se les ha enseñado en el salón, pues, respecto a los temas de economía. Claro. Y bueno, el reto Bancico, cuando se lanza la convocatoria, precisamente los temas muy puntuales que estableces hablan sobre cuáles son las perspectivas económicas hacia el 2017, toca el tema de la inflación, de cómo impactan el manejo de las tasas de interés con respecto al manejo de la inflación y el posicionamiento que en un momento dado va a tener cada uno o del grupo con respecto al tema. Es interesante el ver cómo de alguna otra manera ellos se fueron involucrando poco a poco. Yo los observaba de que buscaban información en el internet, buscaban información en los periódicos, cómo se juntaban para ir desarrollando el tema y yo estaba atrás de ellos nada más guiándolo, pero realmente el reconocimiento que se tiene que hacer es hacia ellos, la manera en cómo abordaron prácticamente el tema. La educación va en ese sentido, Javier, que está centrada no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Exacto. O sea, la forma de... Yo revisaba en este aspecto cómo analizan ellos las perspectivas de recuperación económica en el país y en el mundo, ¿no? Logran visualizar de alguna manera cómo va recuperándose la economía mundial, Estados Unidos, Europa, pues prácticamente. Este programa que tiene el Banco de México, creo que ya tiene algunos años que lo viene realizando anualmente. Yo en lo personal quiero decirle aquí a los jóvenes que están tras de cámara y aquí a su representante que están haciendo historia en la UJAT, porque no cualquiera se atreve, como decía el maestro Tecillo, a tener un reto, un compromiso propio y participar en un evento externo, extra clase y extramuro, y sobre todo en una institución tan importante como es el Banco de México. Yo creo que la experiencia que ustedes están dejando va a servir para que en los próximos años otros jóvenes impulsen este proyecto y que muy pronto tengamos un premio en la UJAT de un grupo de jóvenes economistas que estén participando en este reto Banjico. Yo creo que en ese sentido es admirable lo que hicieron y mis respetos. Sí, y es importante que en economía, pues, porque las otras áreas sí habían participado, a veces han participado, pero economía no está... Pero sobre todo, como tú decías, sobre todo meterse a llevar información a un reto, como dice Banjico, ¿no? En un organismo donde todo el mundo le tiene respeto, desde el presidente de la República, ¿no? Por ser un organismo independiente, pero sobre todo participar sin miedo y sin reserva alguna, porque al final de cuentas, como decíamos, todas las teorías, todos los elementos formadores que tienen los economistas de aquí están a nivel nacional y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Entonces, esto les demuestra a ustedes, por ejemplo, de que hayan participado, y yo revisé el documento que ustedes nos hicieron llegar, y tiene un análisis bastante interesante que va de las perspectivas, los mercados financieros, el crecimiento moderado, una serie de elementos que a mí en lo personal me llama la atención y me da gusto saber que tienen esa capacidad analítica para presentar ese trabajo en un organismo que se los haya aceptado además, ¿no? Sí, como comentaban, pues antes que nada, sí tuvimos quizás al principio el temor, como dicen, de pues meternos a este tipo de proyectos. El maestro Tecillo fue el que nos inspiró a que nos sigamos adelante. Ya que pues desgraciadamente nos enteramos ya prácticamente cuando la convocatoria estaba cerrando. Trabajamos día y noche. Sí, contratiempo y día y noche, por así decirlo, prácticamente, ya que fueron como 4 días que estuvimos trabajando
veníamos a las 6 de la mañana a la escuela, tomábamos nuestras clases y cuando teníamos tiempo, horas libres, íbamos y trabajábamos. Y no asistían a la que doy, A tu clase a contigo. mi clase porque iban Con el maestro Javier, sí. Oye, maestro, te está reclamando públicamente que no. Le estaban llevando clases prácticamente, ¿no? Y pues nos íbamos coordinando. Cuando no podía estar uno, iba el otro. Y así sucesivamente. Acabamos ya como a las 9 de la noche, ¿verdad, maestro? Sí, y llegábamos, cenábamos, nos dormíamos. Y al día siguiente, nuevamente la misma Voy a rutina. hacer una pregunta antes Yo igual quería al decir corte. ¿Qué cualidades observan cada uno de ustedes para organizar el equipo de trabajo? Regresando, analizamos esto. ¿Les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y llámenos al teléfono que tenemos aquí en el estudio, al 358-1596, y síganos en su canal de televisión en TV UJAT en el 35.1, en Radio UJAT en el 107.3 de FM, y también en cable estamos en el canal 11. Seguimos platicando con el maestro Francisco Javier Jiménez Tecillo, con Bolívar, con Gildardo, y despedimos hace un rato, que está aquí atrás cámara, a tocayo José Juan López, que estuvo interviniendo hace un ratito. Y damos la bienvenida a Harvest Vidal, ese nombre tan muy inglés que tiene ahorita. Vamos a escuchar aquí sus comentarios de Harvest. Mira, Harvest, antes de irnos, si hacemos una pregunta, que ya no la contestó José Juan, sino la vas a contestar tú, obviamente. ¿Qué cualidades observaron en cada uno de ustedes para organizar el equipo de trabajo? Bueno, antes que nada somos 5 personas en este equipo. El Banco de México pedía como mínimo 3 personas y como máximo 5. Déjenme decirle que las 5 personas que estamos en este equipo somos de un mismo semestre, somos del tercer semestre de Economía. Ah, espera, el tercero, ya está en tu proyecto. Qué bueno. Claro, yo observé en cada uno de mis compañeros la capacidad de análisis, que es lo más importante en este reto, ¿no? Que es buscar información, interpretarla y sobre todo dar una opinión racional y lógica. Déjeme mencionar que mi compañero José Juan es como que el más entusiasta de El que les motivó. exactamente, que nos motivó. Mi compañero Johan es una persona que le gusta mucho leer. Mi compañero Carson es la persona que pues siempre estaba ahí de que vamos, si podemos, a pesar de que vamos en contratiempo, pues vamos a echarle ganas. Exacto. Empuja a todos. Exacto. Y que llevaba las tortas, el refresco y para los mandados, las impresiones y demás. Y por último, mi compañero Carlos, que es mi compañero el que más capacidad de análisis tiene de nosotros 5, pues es mi mejor... el intelectual. Exacto, es mi mejor amigo de carrera y pues creo que es uno de los que más se lleva el crédito de nosotros 5. Y pues por último su servidor, que pues igual tiene una gran capacidad de análisis, y pues entre los 5 hicimos este análisis de cómo está la inflación y los niveles a nivel nacional, y pues sobre todo cómo pinta nuestra economía a nivel mundial. ¿Desarrollar una metodología para ir construyendo este tema? Claro, el Banco de México lanza esta convocatoria y te da ciertos puntos donde tienes que ir marcando la pauta, primero a nivel mundial, luego a nivel nacional, y luego proponer o hacer una propuesta para nuestro país, ¿no? Y sobre todo fuimos guiándonos con información que es actual y veraz, sobre todo de periódicos económicos como El Financiero, entre otros más. Y Bloomberg. Exacto. Pero además en la misma convocatoria el Banco de México te da una base de datos, de libros, Y líneas para investigar del Sí, claro, Fondo el Monetario, INEGI, del Banco Mundial, el INEGI, toda una diversidad de información. Sí, Fíjate que- hace un momento, perdón, proyectaban en la pantalla precisamente algunas fuentes, algunos indicadores que estaban mostrando por ahí, como son crecimiento económico, la evolución de la inflación en México,
se mostraban esas fuentes que se vieron ahorita en la pantalla, eran fuentes que de alguna otra manera les sirvieron a ellos para establecer el análisis. Otra cosa curiosa, cuando ellos se juntaban, venían compañeros que no pertenecían al grupo que inicialmente se habían formado, sino que les empezó a llamarle la curiosidad a otros compañeros y se acercaban al grupo de trabajo y también de repente aportaban información. O sea, los demás, aunque no fueran del grupo, ¿no? Ajá, pues como siempre, en la carrera de economía, ¿no? Con pequeños grupos, pero con grupos, con personas que les encanta analizar y buscar información, sobresalir, sobre todo Es que sí es el económico. Exacto. Pues tenemos que mencionar a mi otro compañero que se llama David, que pues no pudo entrar en este equipo por la capacidad limitada que Me pone el Banco de México, ¿no? Ajá, 5 personas. solamente 5 personas, pero pues él igual fue una pieza clave porque fue una opinión externa a nosotros. Él nos mencionaba algunos puntos muy importantes que quizá como equipo no tomamos en ese momento y que pues eran de relevancia y pues gracias a él. Hay ¿no? que reconocerle el También valor hay que de él. Un reconocerle. saludo afectuoso. Un saludo afectuoso a David, que espero nos esté viendo. Yo creo que sí le está viendo, más si le avisaron que estaban aquí en el programa el día de hoy. Exacto, ¿no? Pues nada, espero que igual los demás chicos de economía se animen a participar, sobre todo a romper el miedo. Nuestro Bolívar, ¿qué decía? Bueno, básicamente es el tercer semestre, ¿no? Exactamente. O sea, estos conceptos a este nivel de semestre, ¿no? Por eso, a ese nivel ya apenas llevaron, creo que micro, ¿no? Ajá, estamos llevando. Eso quiere decir que hay buenos maestros. Entonces, Ya llevaron teoría entonces, económica. bueno, ya llevaron teoría, ¿no? Falta que llegue economía política, ¿no? Pero sí es asombroso. Bueno, la pregunta que yo le iba a hacer al compañero Ranfraz, ¿por qué traer a compañeros de prepa? Porque el proyecto no está nada más enfocado hacia Sí, universitarios. pero cuando ellos se iban a formar, dijo él, bueno, íbamos a radio, pero no. O sea, algo allí hay. No, es que creo que la convocatoria dice que pueden participar personas de 18 años y claro, hay personas que a esa edad todavía se encuentran dentro del La prepa, ¿no? dentro de la Dentro prepa. de la preparatoria, el sexto Ajá, semestre de preparatoria sí. son apenas, ¿no? Y pues como es un tema de interés Sí, me refiero a esto, popular. porque también tuviste compañeros que iban en Bueno, cuarto. amigos, que quinto tienes la prepa semestre. todavía, ¿no? Ah, sí, claro, Sí, definitivamente, claro. sí. O sea, ¿por qué fijarse por esa prepa? ¿Por qué? Porque para Porque la única referencia que llevan allá es el SEM, ¿no? Bueno, es que creo que también llevan capacitaciones de administración y creo que tocan ciertos temas de economía. Y como pues la inflación es algo normal en los países que Pero tienen no un hay el sistema. economista. En todo el mundo hay En todo el inflación. mundo. Pero no Exacto. hay el economista maneja los términos. Claro que solamente el economista maneja de manera muy Y aquí específica como estos está, términos. Mercados financieros están bien marcados. ¿Sí? Exacto, pero yo creo que quizá estas personas que van en preparatoria les comienza a despertar un interés para saber qué quieren estudiar y por qué no, o sea, estos temas que son de relevancia pues les llaman la atención, ¿no? Como decía mi maestro Gildardo en una clase de metodología, que pues uno de los principales problemas de los países con economías liberales o de mercado pues es la inflación, ¿no? Y que preocupa también el desempleo que abarca cada uno. ¿Le costó mucho trabajo analizar la inflación en México a usted? Pues al principio de manera fue más teórico, entonces como que no nos costaba tanto, pero al momento de ir checando las tasas de interés, todo lo que implica, el impacto que tuvo la liberación de los hidrocarburos, de la energía, sobre todo la liberación del mercado, ¿no? Entonces eso impacta mucho y como son diversos factores quizá no pudimos abarcarlos a todos, pero sí se nos hizo un poco difícil de vez en cuando cada tema, pero pues con ayuda de nuestro profesor y pues de mis compañeros, pues salió adelante todo el trabajo. ¿Le puso límite de hojas, así, cuartillas ahí el Banco de México o no? Sí, recuerdo que sí daba como máximo, 3,000 palabras. Entonces, Así como 2 o 3 cuartillas, ¿no? como 3 o 4 cuartillas, sí. 4 o 5 cuartillas. Entonces era como que acotarnos a eso, ¿no? Aplicarnos a eso. Y pues más que todo es sintetizar la información, lo más importante en pocas palabras y que sea, pues, que sirva, ¿no? Más que todo, o sea, que sirva, que sea algo que pueda apoyar, ajá. ¿Y cuál fue la última tasa que encontraste de INEGI ahí de inflación en México? Eh, Porque hoy dijeron que es el 5, ¿qué?
No, es el La 4. proye- la No, ya proyección está, que hay cinco- hacia el 5 puntos, 4, no, 5%, 5 puntos ya, 5%. Cuando nosotros comenzamos a investigar andaba en el 3.3, Imagínate. luego subió al 4.7, ¿Cuándo empezó este trabajo? ¿En qué mes de este año? en, Es de ese año. ajá, en febrero. Febrero, fíjate, febrero del 3. Marzo, abril, en 3 meses subió 2 puntos. ¿no? Claro, sí, pues, Ya lo de todo el año. pues se mencionaba, ¿no? Dentro del propio Aquí- trabajo. Aquí no es nada más mencionar el dato de la inflación, sino ver qué es lo que está causando la inflación. Claro. La teoría dice, ¿no? El exceso de circulante es un factor para que exista inflación. Pero bueno, ¿qué está provocando ese exceso de circulante? Pero en este caso creo que lo que está pegando es de cómo se está moviendo la paridad del dólar con respecto al peso y cuál es el impacto que está teniendo esa paridad del dólar con respecto al peso, de que nos está costando más comprar ahorita hacia el extranjero. Y eso tiene un impacto en la cuestión del consumo. Ese es por un lado. Y la otra tiene que ver con el precio de la cuestión energética, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las políticas que una de las tantas políticas que se usa? Pues tiene que ver con la cuestión del manejo de la tasa de interés con el Banco de México. Hay que recordar que el dinero es una mercancía. Claro. O sea, el dinero prácticamente Sí, se mueve de acuerdo al- a la oferta y la demanda, es una ¿no? mercancía y el precio del dinero es el interés. ¿Cómo hacemos para que de alguna otra manera reducir un poco la cuestión de exceso de circulante? Una de las políticas es aumentar la tasa de interés. Al volver más cara la mercancía, la teoría dice que a mayor precio, menor demanda, ¿no? Entonces, esto reduce de alguna otra manera que la gente vaya a buscar dinero al banco. Y viceversa, ¿no? Si queremos de alguna otra manera que haya un poquito más de exceso de circulante, pues bajamos la tasa de interés y esto va a provocar que la gente pues tenga acceso a créditos, etcétera, ¿no? Claro. Fíjate que un dato que tienen trabajo de ellos, el caso de cuando analizan la inflación en México y los riesgos que se recurren, ¿no? Que ustedes analizaban esa parte, ¿no? Nosotros encontramos como principales riesgos 4 puntos. Uno es los puntajes o calificaciones que proponen las calificadoras internacionales, ¿no? Que esto quiere decir que si nuestro país es atractivo para Famoso invertir. riesgo país, ¿no? Exacto. ¿Qué tan segura es nuestro país para invertir? El segundo, el flujo de remesas que puede circular de nuestro país vecino, ¿no? Sí, hacia México. hacia nuestra nación. Y sobre todo, ¿no? Lo que se había mencionado desde el principio, las elecciones y que haya ganado el presidente Donald Trump, ¿no? Y todas las propuestas económicas que podía afectar a nuestro país. Uno, el flujo de remesas, Que algunas empresas cancelen su inversión. exacto, aquí, la inversión, ¿no? como se mencionaba, como la Ford y otras, ¿no? Esas variables macroeconómicas que también pueden afectar en nuestra, pues en la economía de nuestra nación. Y sobre todo la volatilidad de los mercados financieros que también impacta con la parte inflacionaria, Exacto, ¿no? sí. Así es. Entonces, ¿decía, maestro? Pues ya lo dijeron todo, es complicado, como decimos, hablar de economía, nos tiene que hablar de él, claro no que es tan sí. fácil. Bueno, después del corte regresamos con la plática con estos jóvenes y obviamente vamos a seguir charlando con estos jóvenes de economía. Oiga, gracias Jarvis por estar con nosotros. Gracias a ustedes por este invitarnos. segmento porque hay otros que quieren participar con Claro, nosotros. no, todos queremos participar. Regresamos. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Y llámenos, aquí tenemos un teléfono en el estudio que es el 358-1596. Seguimos charlando con Bolívar, con Gildardo, con nuestro Javier, con
otro compañero de estos, se llama Johan Hernández. Pero antes que nada, fíjense que nos llamó la doctora Beatriz Pérez Sánchez, y felicita a ti, maestro, dice que te reconoce tu labor de motivadora hacia los jóvenes, sobre todo guiarlos en estos trabajos que no cualquiera de nosotros los profesores nos echamos encima una carga de este tamaño. Oye, Javier, pues felicidades, hermanos, también de parte de nosotros. A la maestra Beatriz, saludos. También Jenner Torres, felicita a todos los jóvenes de economía, les manda saludos a todos ustedes y les dice que adelante, que es motivante para ustedes, para ellos, sobre todo para los jóvenes que están estudiando economía, que ustedes hagan estos trabajos y sobre todo en organismos como el Banjico. Jenner, estamos contigo. Johan, perdón. Sí, me estoy con Jenner que está acá anotado en el saludo. Pero Johan, te escuchamos. Mira, hace un rato platicábamos con José Juan, con Harvest, y vamos con preguntas que tienen que ver con este trabajo de investigación que hicieron ustedes. ¿Por qué decidieron abordar este trabajo? Bueno, más que nada porque pues no queríamos perder la oportunidad, ¿no? de pues participar en un proyecto como este y ¿cómo se llama? De poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo en clases, ¿no? Y como decía el maestro, o sea, ya no es algo que como una tarea, pues, que nos dejen los maestros, sino ya es algo que nosotros hacemos porque nos interesa. Y pues para seguir aprendiendo temas de actualidad de lo que pasa en las economías pues, mundiales y en México. ¿Por qué a Banjico? ¿Por qué relacionarse con Banjico, con Banco de México? Bueno, porque como le digo, creemos que es muy importante, o sea, para nuestra carrera es muy importante abordar estos temas, ¿no? Y, claro. Y pues el Banco de México ahora que da esta oportunidad, pues no podíamos desaprovecharla. Claro. Le has contestado porque es la institución que define la política monetaria de este país. Así pero es que él está sano todavía. Tú ya... Pues mira, yo no te voy a preguntar cosas fuera del programa. Ustedes hacen una propuesta como grupo, o sea, en el trabajo que envían hacen una propuesta. Me llama mucho la atención después del análisis de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, de la volatilidad del tipo de cambio y de las especulaciones en los mercados internacionales. Ustedes, para el caso de México, proponen que la tasa de crecimiento de referencia, la tasa de referencia que debe manejarse en nuestro país debe ir a la par con la que proponga la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no rebasar el 6.5%. Y ya está ahorita, ¿sí? Que ya estamos ahorita. Sí. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? A ver, me llama mucho la atención ese planteamiento. Bueno, más que nada para mantener atractivo, ¿no? El mercado para los inversionistas y pues tener que se tenga un poquito más de poder adquisitivo, ¿no? Para los consumidores y pues tener un mejor mercado, ¿no? Yo pienso que esta parte que haga del Banco de México es porque todos los créditos ahorita con esa tasa de referencia están encarecidos. Préstamos y demás créditos bancarios, créditos de vivienda, créditos de coche, lo que quieras comprar. Sí. Si el Banco de México sube más la tasa, un cuartito más, un punto 25 que le ha subido cada ratito, todo sigue encareciéndose, ¿no? Yo no sé, yo pienso que ustedes han hecho un análisis visualizando porque los Estados Unidos quieren llevarse a su dinero para allá y el gobierno de México naturalmente quiere dejar el dinero que están aquí los extranjeros en este país. Y yo creo que por ahí, yo encontraba cuando revisé tu documento, encontraba un poco por ahí esa parte que ustedes planteaban de que la idea es de cualquier brinco que dé la FED de Estados Unidos, el gobierno mexicano tiene que estar pendiente de todo eso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando analizaba la FED que iba a subir, que subía y no subía, y el Banco de México se aguantaba? Hasta que un día decía el Banco de México, le subo un punto, ¿no? Empezó a subirle 0.25 puntos, hasta hoy que es el 6.25 la tasa de interés ahorita, ¿no? Sí, es una presión que trae. Pero además ahorita ese planteamiento, el Banco de México no va a la par. No. Va adelante que la FED. La Reserva Federal, porque si fuéramos a la par en términos de competitividad, los capitales internacionales que están invertidos en México, pues irían hacia Estados Unidos. Entonces más alto. Precisamente porque hay mayor rendimiento de aquel lado, ¿no? Tenemos que ir un poquito arriba porque si no se van los 100,000 millones de dólares que hay aquí. Acuérdate que cuando decíamos si Estados Unidos le alzaba tantito a la tasa de interés,
cómo afectaba, ¿no? Yo tengo un detalle que veo que en el análisis de ustedes, ya ves que el Fondo Monetario dice que el 1.7 y el 2.3, algo así, estimaron de crecimiento de la economía mexicana. Y me llamó la atención que ustedes encontraron que el Banco de México no estima el 1.7, Sí. 1.3. ¿Qué puede decir sobre esto? Sí, bueno, al principio se decía que el crecimiento que íbamos a tener estaba entre el 1.5 y el 1.7, pero al principio de este trimestre hubo un crecimiento del 2.3%, o sea... Se estima entre 1.3 y 2. Y 1.5, varía. sí. Lo que pasó ahorita aquí que los resultados superaron las expectativas. Claro. Ojo, no hay que perder de vista que estos son expectativas. Claro. Es lo que se pronosticaba. Pero ya ahorita que vamos en marzo, pasó marzo, el primer trimestre, perdón. El indicador con respecto al crecimiento de México rebasó la expectativa precisamente que estaban dando los analistas. A mí se me hace más realista el Banco de México. Caso contrario, para el caso de Estados Unidos, que se tenía una proyección de crecimiento venía con un crecimiento del 2% del 2016 y se esperaba que para el primer trimestre de 2.2 y es de 0.7. Así es. Es de 0.7. O sea, a mí este porcentaje que da el Banco de México se me hace más realista que el que dice el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice 1.7 y aquí el Banco de México 1.3. Sí, más reservado. Sí, más reservado, claro. Sí, pero el resultado del primer trimestre es ya un resultado real, más efectivo. O sea, ha sorprendido, como dice el maestro Tecillo, porque crecer arriba del 2% en el primer trimestre, pues tiene alguna explicación. Claro. Una es lo que comentábamos aquí, el año pasado se hicieron muchas ventas que se empiezan a pagar, que se refleja, empieza en este trimestre y que de alguna manera aumenta el consumo que se va a pagar en compras en el 16, pero empieza a pagar en enero, febrero, en marzo. Ahí se refleja la venta. Eso será. Otro factor muy importante es las remesas que nos han llegado. Sí, entonces, como nunca el volumen de remesa ha venido creciendo y ese es un factor que también nos da, que no estaba incrementa, que eso no estaba esperado. No estaba contemplado, al contrario, había el riesgo que las expectativas empezaran a disminuir. Es correcto. Yo creo que lo que dice el Banco de México, que es la tasa que estos jóvenes aceptaron, el rango que maneja Banco de México, 1.3, 2.3, como tú decías, reservadones, un poco más realista, no se fueron como siempre a la cargada de que ellos publican lo que publica el Fondo Monetario, ellos están con el 1.7, pero el Banco de México dijeron nos quedamos con 1.3. Vemos, yo creo que ahorita ya los pronósticos de crecimiento de la economía, con lo que decíamos que fue más en el trimestre. Sí, lo que hay que hacer es comparar el trimestre del 2017 con el primer trimestre del 2016. Ese sí vale la comparación. Pero hay un detalle, como dice Gildardo, no puedes tú, es irreal lo que fue superior este trimestre, sí, trimestre con relación al 2016. Por eso sí, lo ven como irreal, no es irreal, como está registrando cuenta de ese trimestre. No, pero si lo comparamos con el año pasado, okay. Por eso lo ven como un indicador positivo, pues. Claro, o sea, no, sí, porque esto no es anualizado, pues, esto es un pero trimestre. por ejemplo, el registrar compras en 2016. por eso ahí el discurso del presidente de que las crisis solamente están en las mentes de las personas. Pero yo creo que es un trabajo. A mí sí, aparte que nos quedó, bueno, yo lo voy a averiguar después. No sé si las empresas que dice Gildardo aplican las ventas en diciembre o las aplican cuando las pagan, ¿no? No sé. No, las aplican cuando te empiezan a cobrar, porque ellos no pueden registrar algo que no han cobrado. ¿Sí? Hasta este año, ¿no? O sea, hasta que empiezan a cobrar, empiezan a aplicar. O sea, no porque ellos facturan, pues, entonces al facturar ya... Sí, pero te Sí, ya queda registrado en la actualidad, creo que... Sí. Bueno, te facturan cuando terminas de pagar. No. No ha pagado. Adelantado, no te pueden dar una factura. Por eso no la promoción es a plazos sin intereses. Por eso, pero tú no te vas facturan y otros facturan. No, pero sí, es así, como dice el maestro,
ahorita los proveedores no dan factura por adelantado. No, O sea, es raro que una den pre- factura. Es Sí. Una nota de compra. Una nota de compra. Pero cuando ya pagaste el último, vas por tu factura. Yo sí No lo creo veo. porque... Sí, porque lo, no creo, porque al- antes así se hacía. No, el antes. fisco. Lo que Antes pasa hacía es que el ahorita fisco, con, hasta que me lo... con- No, pero ahorita con los facturando cambios y- que hubieron ante el fisco, si algún proveedor emite alguna factura, Sí. se le refleja como un ingreso del mes, Del mes. pero no lo ha tenido, entonces Por eso, no les por eso. conviene Sí, bueno, facturar. si lo vamos al consumidor, tú vas a una tienda Entonces- departamental, compras a crédito, tienes tu factura, te dan tu factura inmediata. Bueno, ese tema lo tomamos luego. Fíjate que yo estaba viendo otro punto de... Sí, ya nos estamos No. olvidando De acá. aquí de No, lo que- tu amigo lo que- Johan, los compañeros- y le dejaste Cuando colgar Ricardo la dijo obra, eso, hermano. volvió a sonar esa parte. En la Fíjense, próxima te digo. Hablan del tipo de cambio. Dicen ustedes que si el tipo de cambio llega a los 20 pesos, la tasa de referencia, o sea, la tasa de interés, debería de bajar, ¿sí? Si baja, al revés, Bueno. si baja la tasa de referencia, digo, el tipo de cambio, la tasa de referencia debe bajar. O sea, si baja el valor del peso con relación al dólar, la tasa de referencia Si baja el dólar, sí, va a bajar. si baja el dólar. ¿Qué te parece? El próximo corte regresamos. Adiós. Próximo martes nos vemos por aquí. Nos seguimos viendo. Oye, nos quedan algunas cosas en el tintero. Y yo creo que estamos aquí. Bueno, nos vemos el próximo martes. Agradecemos a nuestro Javier, No aquí a concluimos. Johan, a José Juan, a Harvest, a Jesús Carson y a todos los demás que estuvieron, a Carlos y bueno, allá los que están en la cámara con el programa Aprendamos Economía y en el máster, maestro. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Luego. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.